Hermanos, muy buenas noches. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta oportunidad, en el curso de Epístolas Paulinas, vamos a tratar sobre similitudes entre el libro de Romanos y Gálatas. Quien les habla es el hermano Alfredo Esteban Sedano Pinillos. Introducción. Los libros de Romanos y Gálatas están considerados entre las epístolas paulinas escritas por el apóstol Pablo. Las epístolas a los Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios están consideradas en la división de epístolas soteriológicas, doctrina de la salvación. Las epístolas de Romanos y Gálatas abordan la cuestión de la ley y la salvación. La ciudad de Galicia estaba ubicada en Asia Menor, actualmente Turquía. Con relación a su población, estas tenían un carácter muy inconsistente, cambiaban muy rápido de parecer, haciendo difícil el de confiar en ellos. Eran personas volubles y muy emocionales. La Carta de las Gálatas es llamada la Carta Magna de la Reforma y fue favorita de Martín Lutero, el principal reformador, quien protestó contra la Iglesia Católica y el legalismo de aquellos tiempos. Pablo estaba en contra de aquellos que añadían la ley a la justificación por la fe. La ciudad de Roma era considerada por su tamaño porque era la ciudad más grande en los tiempos de Pablo, cuya población era de más de 1 millón de habitantes aproximadamente. Tenían un gobierno autócrata y el poder era representado por el emperador, quien tenía todos los poderes tanto político, religioso y militar. Durante la historia del gobierno imperial, en que las dinastías familiares heredaban la sucesión del poder y gobierno, quienes con el correr de los tiempos llegaron a imponer su estilo de vida a la sociedad romana, lo cual era disipada entregándose fácilmente a los placeres de la carne y de mucha idolatría, quienes tenían muchos dioses a quienes adoraban y les habían construido sus templos. En Romanos se enfatiza en el hecho de que el hombre es justificado ante Dios por la fe, aparte de la ley mosaica. Los judíos lo resumían que para hallar la salvación es por intermedio de la fe y la ley. Pablo enfatizó que solo se da únicamente por la fe. Las similitudes que podemos encontrar entre el libro de Romanos y Gálatas son las siguientes. El saludo en Romanos 1 del 1 al 7 y Gálatas 1 del 1 al 15. En ambas epístolas hace referencia a que ha sido separado y autorizado por Dios para que predique su palabra. Las credenciales en Romanos capítulo 15, versículos del 15 al 20 y Gálatas 1 del 11 y del 2 al 21, en los cuales se refieren a la autoridad que él tiene para predicar a los gentiles, quienes son incluidos por Dios en la salvación. La circuncisión, Romanos capítulo 2 del 25 al 29 y Gálatas 5 del 2 al 6 y 6 del 12 al 15. En ambos libros aborda la postura de Pablo en relación a la circuncisión, en la que hace referencia a que la verdadera circuncisión se realiza en el corazón de todo creyente. La fe, Romanos 3, versículo 21 al 26 y Gálatas capítulo 2 del 15 al 21. Pablo hace referencia a la fe, que la salvación se logra con la fe en Jesucristo y no por la ley. Somos justificados en la fe de Jesús. Abraham, Romanos capítulo 4 del 1 al 25 y Gálatas capítulo 4 del 21 al 31. Todos somos justificados por la fe y la gracia de Dios. Abraham es usado para demostrar la gracia de Dios en la salvación. La fe que justifica es una fe que es. La transformación, Romanos capítulo 6 del 1 al 23, Gálatas capítulo 3 al 26. Nosotros cuando recibimos a Cristo, nuestro único Salvador, estamos muriendo para el mundo y su pecado,
y ahora vivimos para Cristo, somos parte de la familia de Dios y por ende herederos de Él. La ley, Romanos capítulo 7, versículo 1, capítulo 8, versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 25. Se enfatiza que la ley revela el pecado y la debilidad de la carne, haciendo énfasis que ya no estamos bajo un tutor, por lo cual no andamos en la carne, que es la muerte, sino conforme al Espíritu de vida y paz. Una lucha continua. Romanos 7, versículos 14 al 25 y Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Debemos tener en cuenta que siempre va a haber la lucha entre el deseo de la carne y el espíritu. Asimismo nos menciona a las batallas internas. El Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 16 y Gálatas capítulo 5, del 16 al 25. Nos exhorta a andar en el Espíritu que nos da vida en Cristo y de esa manera obtener buenos frutos. El amor, en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10 y Gálatas capítulo 5, del 13 al 15. Debe morar el amor en todo creyente, amando al prójimo como a uno mismo, sirviendo con amor los unos a los otros. La preexistencia, Romanos capítulo 15 del 1 al 6 y Gálatas capítulo 6, 16. Que debemos ser moldeados por Cristo para de esa manera dar de lo mejor al prójimo antes que a uno mismo y glorificar de esta manera a Dios, teniendo en cuenta que las cosas que se escribieron antes en las Santas Escrituras es para nosotros en estos días, a fin de consolidarnos en las Escrituras, a fin de tener esperanza de que los que anden en su camino encontraremos paz, misericordia y vida eterna. Conclusión. En Romanos capítulo 16, 1 al 27 y Gálatas capítulo 6 al 18. Pide que estemos atentos a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la buena doctrina, y debemos apartarnos de ellos, quienes solo se quieren a sí mismos y engañan los corazones de los ingenuos, siendo sabios para el bien e ingenuos para el mal, y que la gracia y el Espíritu del Señor Jesucristo nos acompañe, debiendo honrarlo y glorificarlo en todo momento. Aplicación teológica. Las cartas de Romanos y Gálatas se complementan entre sí y se iluminan. El tema principal es la misma en ambas epístolas. Dios nos salva por medio de la fe en Jesucristo y no por hacer obras o cumplir la ley. Los romanos y los gálatas ambos estaban débiles en el conocimiento de la palabra y la fe cristiana y eran entorpecidos por otras creencias que en sí eran alejadas de los caminos del Señor. Habían problemas con lo relacionado a la salvación. Unas hacían ver que la salvación es con obras y la fe, y otros con el cumplimiento de la ley. Es por eso que el apóstol Pablo se urge en remitir las mencionadas epístolas con la finalidad de hacer conocer la verdad y defender el punto de vista cristiano al respecto, en el que hace saber que la salvación se da por fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Se debe tener pleno conocimiento de la palabra de Dios y retenerla para no ser engañados por falsas doctrinas que hacen desviar de los caminos del Señor. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 13. Aplicación doctrinal. Como podemos ver, las epístolas a los romanos y a los gálatas son doctrinales en lo que se enfatiza sobre la doctrina de la salvación, soteriología, y que la salvación es obtenida por toda persona por medio de la fe, y no por obras para que nadie se jacte y llegue a ver que por lo que hizo es salvo. Dios en su inmensa misericordia nos concede la gracia de que por fe somos salvos. Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Es importante el hacer conocer a toda persona, así como a los hermanos en Cristo, para que tomen conocimiento y puedan sostener y defenderla
ante diferentes posturas que quieran sabotear la buena doctrina. Es por eso que es muy necesario que el cristiano se prepare en el conocimiento de la palabra de Dios para de esa manera poder discrepar y erradicar las diferentes corrientes ideológicas contrarias a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 15 al 16. Práctica para nuestros días. Estamos viviendo tiempos difíciles, diariamente se ha incrementado la violencia, los desastres naturales como los que se han producido en nuestro país, más que todo en la región del norte, y epidemias como la del COVID-19 que sufrimos a nivel mundial hace 2 años atrás, así como la aparición de sectas religiosas con doctrinas erráticas que muchas veces, cuando los cristianos están mal preparados, se dejan influenciar. Es por eso que es importante que las iglesias adoctrinen a su congregación para de esa manera estar firmes en nuestras creencias. Lo que el apóstol Pablo enseñó en sus días es aplicable en la actualidad, porque los problemas que hubieron en las iglesias de los romanos y gálatas se dan en las congregaciones de estos tiempos. No debemos descuidar el adoctrinamiento en nuestras iglesias y tengan pleno conocimiento de nuestros fundamentos doctrinales y no dejarse arrastrar por otras corrientes ideológicas falsas. Romanos capítulo 13, 11. Gracias.